Muchas gracias, Aleja. Muy buenos días a todos los que nos están acompañando hoy en este maravilloso webinar. De verdad que es un tema muy interesante, todo lo relacionado con la IA, pero siento que a veces con lo rápido que evoluciona esta temática, a veces perdemos de vista un poco sus inicios, las bases. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos dominar el arte de hablar con la IA. Esto va a ser por medio de una introducción al prompt engineering, todo con el foco de cómo crear prompts efectivos, que justamente era lo que Aleja nos comentaba. Entonces, ¿qué es un prompt? Vamos a partir desde las bases. Un prompt es una instrucción que se le da a la inteligencia artificial. Esto puede ser en forma de pregunta, ya sea un input o cualquier forma en la que le demos estas instrucciones a los modelos de lenguaje, como ChatGPT, como Cloud, eh, como Jasper, un sinfín de inteligencias artificiales que tenemos hoy en día a nuestra disposición para poder generar una respuesta. Esta respuesta tiene un objetivo, es lo que nosotros queremos que genere, no es cualquier respuesta. He ahí la importancia de cómo construimos este prompt. Entonces, los prompts van a ser como un puente entre lo que nosotros queremos lograr y lo que la IA va a generar para nosotros. Entonces, aquí es donde entra a jugar un importante rol el prompt engineering, porque no es solamente darle esa instrucción a la inteligencia artificial, es cómo logramos que la inteligencia artificial nos entienda y pueda lograr con esa instrucción darnos el mejor resultado posible, no cualquier resultado. Entonces, el prompt engineering es la práctica de diseñar, ajustar y perfeccionar prompts para obtener las respuestas más precisas, útiles y alineadas con objetivos específicos que podamos obtener. El prompt engineering por lo general consta de 5 pasos. Esto obviamente puede variar ya que no todos los procesos son iguales, no todos los objetivos son iguales, no todos los requerimientos son iguales y no todas las personas somos iguales, ya que la IA se adapta a cómo nosotros la hablamos, los procesos que ella va viendo que nosotros efectuamos. em, Ella va aprendiendo y se moldea de alguna forma u otra a nosotros. Entonces, estos son 5 pasos generales, pero podemos ver variaciones. Entonces, el primero es la definición del objetivo, es decir, qué necesitamos lograr puntualmente con la inteligencia artificial. El segundo es diseño del prompt, que es cómo redactamos esta primera versión de la instrucción con palabras claras, dándole un poco de contexto, para así pues darle esta primera prueba. Después vienen pruebas iterativas, es decir, que debemos no solamente quedarnos con esa primera instrucción o ese primer resultado que la inteligencia artificial nos pueda arrojar, sino que debemos probar variantes de ese prompt, debemos hacer pequeños cambios, así sea, para que tanto ella como nosotros podamos ir perfeccionando. Y entonces así podamos observar esos resultados que nos está entregando y poder hacer ajustes tanto al prompt como a la misma inteligencia artificial, ya sea refinando el lenguaje, ya sea refinando la estructura o el tono que se está teniendo en el resultado. Entonces, también justamente viendo estos resultados, hacemos los ajustes y podemos optimizar nuestros procesos. Por último, se hace una evaluación del desempeño. Analizamos todo el proceso y vemos qué se ha logrado. Verificamos si el output que obtuvimos cumple con el objetivo y si esto es útil para nosotros. Es decir, que entonces hacer un buen prompt no siempre es una cosa de un solo intento. En realidad implica pensar de una manera más como diseñadores, cómo estamos diseñando esa conversación, cómo la estamos probando, cómo la estamos afinando y cómo estamos ingeniándola. De ahí el prompt engineering, ingeniería de prompts. Entonces, dijimos que el primer paso era las metas, los objetivos con el que se iba a hacer el prompt. Entonces, aquí tenemos 2 tipos de enfoques según lo que se quiere hacer con la IA. Entonces, tenemos enfoques por interacción y es cómo nosotros nos comunicamos con la inteligencia artificial y los enfoques por tipo de pensamiento, que ya es más bien el razonamiento o habilidades que le queremos desarrollar a la inteligencia artificial mientras genera este resultado.
Entonces, uno va a ser en términos de la claridad y dirección que le queremos dar, y el otro es más bien la forma en la que la inteligencia artificial va a pensar, si es algo creativo, si va a ser lo más exploratorio, más de análisis, etcétera. Entonces, en estos enfoques por interacción tenemos cuatro. El primero es exploratorio. Este nos sirve para descubrir ideas, opciones o caminos posibles cuando no tenemos aún muy claro qué es lo que queremos lograr. Esto puede ser que si queremos explorar algún nuevo mercado, queremos crear nuevas campañas, pero todavía no tenemos al 100% esa idea de qué queremos hacer. Entonces nos sirve este approach, como esta forma de llegarle a la inteligencia artificial exploratoria, porque le damos también libertad de alguna forma u otra a ella para que nos vaya mostrando qué conocimiento tiene, y así podemos de manera colaborativa construir el prompt, construir el resultado a medida que vamos avanzando con la información que ella también nos va dando. Entonces, algo que puede estar en nuestras mentes cuando queremos este tipo de enfoque es: quiero descubrir, quiero entender, quiero abrirme a posibilidades en lo que sea el mercado, en lo que sea la investigación, en lo que sea la educación, etcétera. Por aquí, por ejemplo, un prompt que podríamos dar en este caso es: ¿qué temas de interés tienen los líderes de operaciones hoy en día? Es un tema general, es algo que no nos está limitando mucho, no nos está poniendo límites en términos de características, de enfoque, de tono. Entonces nos da mucha libertad para que con la IA podamos explorar esta temática y desarrollarla tan profundo o tan leve como queramos. Otro enfoque es directivo. Este es cuando ya tenemos más claridad sobre lo que queremos, ya sabemos exactamente qué pedir y qué necesitamos y cómo lo necesitamos. Entonces ya podemos darle instrucciones claras para obtener un resultado concreto. Algo que podemos estar pensando cuando queremos hacer este enfoque es: sé lo que quiero y necesito que la inteligencia artificial lo ejecute de esta manera. Entonces, un prompt que podría hacer en esta situación es: haz una presentación de 3 slides sobre OKRs para un equipo de marketing. Es algo que ya va al punto, ya está centrado, va con un enfoque, una estructura, tiene un objetivo claro, tiene un público claro, entonces ya es algo más directo, ya lo tenemos en mente, ya sabemos qué queremos. Por otra parte, está el iterativo o colaborativo. Este es cuando queremos trabajar de la mano con la IA y vamos paso a paso ajustando y refinando este contenido a través del diálogo. Entonces, estamos afinando cosas, estamos editando todavía. Por ejemplo, tenemos una campaña en desarrollo, queremos ver dónde podemos mejorarla. Entonces, es como: quiero construir algo de la mano con la inteligencia artificial. Un prompt, por ejemplo, podría ser: probemos 3 formas diferentes de iniciar este email y decidimos cuál funciona. Ahí ella te va a lanzar 3 posibles opciones, tú las vas a tomar, las vas a analizar y le puedes decir: me gustó la forma uno, vayámonos con esa, o me gustó la forma uno y 2, probemos una mezcla. Entonces ahí colaborativamente con la IA van a ir formando el resultado más óptimo. Y la última es basada en metas. Esta es cuando conocemos el objetivo al que queremos llegar, pero todavía no tenemos muy claro el camino al que queremos llegar. Entonces, vamos a dejar que la inteligencia artificial nos proponga vías o nos guíe de alguna forma en cómo llegar a ese camino. Entonces, algo que puede estar en nuestra mente en esos momentos es: tengo un objetivo, pero todavía no tengo la forma o la manera para alcanzarlo. Ayúdame con eso. eh, una prompt que podría hacer en esta situación es: quiero mejorar la tasa de respuesta a mis correos. ¿Qué puedo cambiar? Le estamos haciendo una pregunta y le estamos dejando pensar y sugerirnos cosas. En cuanto a los enfoques por tipo de pensamiento, tenemos 3 principales: analítico, creativo y experimental. El analítico nos sirve para estructurar, comparar o evaluar. También pues nos permite profundizar un poco más y no quedarnos solamente con información surface,
sino que pues aquí ya representa un poco más de raciocinio por parte de la inteligencia artificial y pues también de nosotros. Nos sirve para análisis, para síntesis de datos o toma de decisiones incluso fundamentadas. Entonces, aquí entra la lógica y la descomposición de problemas. Queremos comparar, organizar información, evaluarla. Un prompt que nos serviría mucho aquí también es, por ejemplo, organiza esta información en una tabla y resalta patrones clave. Aquí al decir patrones clave ya estamos implicando una lógica, estamos implicando un raciocinio. Entonces, eso es lo que le da el enfoque analítico. Por otra parte, el creativo es cuando queremos generar ideas nuevas, originales o disruptivas. Esto lo podemos ver mucho también en equipos que requieren de creatividad, equipos de marketing, equipos de diseño, publicidad, o de creación de contenido en general, que requieren de ideas nuevas, de ideas disruptivas. Entonces, es perfecto cuando queremos hacer brainstorming, o buscar cosas que se salgan de lo convencional un poco. Entonces, un prompt para esto sería, dame ideas disruptivas para una campaña de lanzamiento con bajo presupuesto. Y por último, el experimental nos sirve para probar variaciones y explorar varias posibilidades. Es útil para ver qué formato nos sirve más, qué formato se ajusta más a nosotros, de pronto qué tono va más con nuestra marca, qué estrategias alinean más con nuestro objetivo. Entonces podemos jugar como con todas estas variables e irlo ajustando. Entonces, acá un prompt, por ejemplo, es haz tres versiones del mismo mensaje, una formal, otra cercana y una divertida. Ahí estamos experimentando con el tono del mensaje. Ahora sí, los cuatro pilares del prompt engineering: contexto, claridad, precisión y rol. Estos son cuatro elementos fundamentales que tienen que tener los prompts para obtener los mejores resultados posibles. Cada uno, podemos partir de una pregunta. Cuando estemos construyendo el prompt, esto es algo que deberíamos tener en mente. Primero, claridad. ¿Estoy expresando la solicitud de forma simple y sin ambigüedades? ¿Estoy centrándome en algo? ¿No lo estoy dejando al aire? ¿O no estoy usando el lenguaje muy técnico? O en cambio, si quiero que la respuesta sea técnica, no estoy usando el lenguaje muy general. Es cómo podemos centrarlo en lo, lo fundamental, el core de lo que queremos lograr. Por otra parte, contexto. ¿Qué necesita saber la IA bien para ayudarte? ¿Qué es eso que sí o sí no le puede faltar de contexto? Por ejemplo, si quieres construir un plan de marketing, dile cuáles son tus objetivos, dile qué es el core de la compañía, cuáles son esos valores que no podemos perder de venta. Por otra parte, precisión. ¿Cómo especificamos el tipo de respuesta que queremos recibir? Esto puede ser en términos de si estamos construyendo un texto, la longitud de este texto, o por otra parte, el formato, si queremos que sea texto, si queremos que sea una imagen, si queremos que sea una tabla, si queremos que sea un diagrama. Todo esto entra en precisión, es qué queremos recibir en el resultado final. Por otra parte, el rol. ¿De qué perspectiva queremos que nos hable la IA y con qué estilo? Aquí es donde entra un poco en juego esto que vemos últimamente decirle a la IA. Eres un experto en copywriting, eres un experto en ventas, eres un experto en nutrición, etcétera. Entonces ahí le estamos dando un rol y le podemos dar también, además de ese rol, un estilo. Entonces, eres un experto en marketing que tiene ciertos años de experiencia, que siempre usa un tono cercano, que está actualizado con todas las últimas tendencias del mercado, etcétera. Aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo se ve un prompt normal, pues cómo lo estamos manejando usualmente, cómo se ve en el común cuando no pensamos más allá eh, en cómo construirlo. Por ejemplo, en claridad. Simplemente podríamos poner mejora la estructura, pero esto no nos va a dar el resultado más óptimo. Algo que podríamos hacer en vez para darle más claridad a nuestro prompt es organiza el texto
en secciones con subtítulos. Ahí ya le estamos diciendo cómo queremos nosotros que mejore la estructura, porque eso de decir mejora la estructura es algo muy general y también de alguna forma u otra es algo subjetivo. Para alguien, mejorar la estructura puede significar agregar títulos y subtítulos. Para otra persona, mejorar la estructura puede significar añadir viñetas o hacer el texto más corto. Entonces, deja mucho espacio para que la IA actúe con mucha libertad y a veces eso no es lo que necesitamos, sino que necesitamos fijarle parámetros. Aquí ya le estamos diciendo cuáles podrían ser esos parámetros. Un ejemplo en contexto. Haz un reporte de ventas. Este es un prompt de nuevo muy general, no le estamos dando el contexto clave. Un reporte de ventas sobre qué, con qué datos. Entonces aquí la forma de mejorarlo sería, haz un reporte sobre el rendimiento del equipo de ventas en el último trimestre en Colombia. Ahí estamos delimitando primero una zona geográfica. Tenemos que traer datos de Colombia. Segundo, estamos dándole un tiempo, el último trimestre. Y también le estamos dando un enfoque en el público en el que vamos a tocar. Ventas, el equipo de ventas. Y no solo este equipo, sino qué están haciendo, cómo están rindiendo, qué tan efectivos están siendo. Entonces ya ahí le dimos un poco más de contexto a la IA sobre lo que vamos a lograr y sobre lo que estamos buscando. En cuanto a precisión, un ejemplo de un prompt que no es bueno y no es preciso es redacta una introducción para una propuesta comercial. De nuevo, es algo muy general, deja mucho al aire y nos puede, en algunos casos, cuando no estamos haciendo prompts precisos, nos puede llegar a frustrar, porque nosotros tenemos en mente una idea de cómo queremos que se vea ese resultado, pero la IA no va a leer nuestra mente. Nosotros tenemos que fijar esos parámetros con los que queremos que actúe. Entonces, un prompt mejorado de esto sería, redacta una introducción de 100 palabras para una propuesta comercial en un tono directo y persuasivo. Por último, rol o tono. Un ejemplo que no desarrolla este pilar es explica el concepto de NPS. ¿Cómo podemos mejorarlo? Actúa como un experto en experiencia del cliente y explica el NPS con ejemplos simples y en tono conversacional. Esto ya nos está dando el rol de la persona que sería un experto en experiencia al cliente, por ejemplo, un Customer Success Manager o un Sales Manager, personas que ya han tenido experiencia lidiando con clientes y nos van a explicar con conocimiento de causa qué es un NPS. Y también nos va a dar ejemplos, pero nos está fijando también el tono. Este tono va a ayudarnos a llegar a cierto público con un tono conversacional. Si quisiéramos llegar, por ejemplo, público más ejecutivo, más de gerencia, el tono no sería conversacional, sino que podría ser un tono más profesional, más enfocado, más estratégico. Podrían ser otras palabras que podríamos usar en cambio. Ahora vamos a hacer un ejercicio de cómo tomar un prompt sencillo, un prompt muy general y cómo pasándolo por cada uno de estos pilares podemos construir un super prompt, un prompt que nos va a dar unos resultados muy buenos, muy específicos y muy orientados a lo que queremos lograr. Entonces, el prompt general sería, haz una presentación sobre transformación digital. Esto no nos dice mayor cosa, la IA no va a tener mayor contexto, ella puede generar, claro, una presentación sobre transformación digital, pero lo va a hacer desde lo que ella considere que debería decir sobre la transformación digital. Puede que se quede mucho en lo general y si vamos a ir a un público ya especializado en transformación digital, esa presentación puede quedar corta. Entonces, aquí es donde tenemos que presentar el contexto. El prompt sería entonces, haz una presentación sobre transformación digital para un equipo de ventas en una empresa de tecnología en la TAM. Ahí ya sabemos un poco más sobre el público al que le estamos apuntando y por ende el contenido que debe llevar esta presentación. Entonces, sabemos, equipo de ventas, ¿ok? ¿Qué le interesa a los equipos de ventas sobre la transformación digital? Pero no es cualquier equipo de ventas, es un equipo de ventas en una empresa de tecnología. Por ende, también se puede inferir que han tenido acercamiento con la transformación digital, así que podemos presentarles contenido un poco más profundo. Y en la TAM también nos fija un marcador importante, ya que no es lo mismo hablar de transformación digital en Latinoamérica que hablar de transformación digital en Europa o hablarla en Asia.
todos tienen un contexto social, económico, político diferente. Entonces también eso va a transformar el contenido que se debe considerar dentro de la presentación. Ahí ya le vamos dando forma a nuestro prompt. Ya este nos puede dar un resultado aún mejor. Sigamos con la claridad. El prompt sería, haz una presentación sobre cómo la transformación digital está impactando los procesos comerciales en empresas tecnológicas de LATAM dirigida a líderes de equipos de ventas. Ok, entonces ya aquí nos dio un poco más de especificación en cuanto a qué personas dentro del equipo de ventas vamos a estar tocando. Ya no es el equipo de ventas en general, ahora son líderes. Ya sabemos que el tono tiene que cambiar un poco, ya sabemos que la información tiene que ir con un enfoque un poco distinto y también tenemos que ver, ahora nos interesa también ver los procesos comerciales dentro de estas empresas. Antes era en general lo que ocurría con la empresa de tecnología, pero ahora lo vamos a enfocar únicamente en procesos comerciales. Ahí ya va mejorando mucho nuestro prompt. Sigamos con precisión. Haz una presentación de máximo 5 diapositivas con puntos clave y ejemplos concretos sobre cómo la transformación digital está impactando los procesos comerciales en empresas tecnológicas de la TAM. Dirígela a líderes de equipos de ventas. Entonces aquí ya le dimos estructura, ya le dimos un límite máximo de diapositivas, es decir, que ya la inteligencia artificial puede determinar qué información tiene que priorizar para que quepa en esas 5 diapositivas, qué puntos debe destacar y qué ejemplos debería mencionar, porque lo vamos a enfocar en procesos comerciales. Entonces ahí es como todo se va encadenando, se vuelve una bolita de nieve en el que si ya le damos un dato, entonces la IA con ese dato puede construir sobre el otro dato y sobre el siguiente dato. Por último, nos queda el rol. Si bien ya con precisión teníamos un prompt bastante robusto que nos iba a arrojar un buen resultado, es importante darle el rol, porque el enfoque que va a tener una persona que sea especializada, un consultor especializado en transformación digital, es distinto al enfoque que pueda tener, por ejemplo, alguien que esté más bien especializado en inteligencia artificial, alguien que esté especializado en inteligencia artificial y vaya a hacer una presentación sobre transformación digital, van a hablar de cosas distintas. Si bien parten del mismo tema, sus experiencias y sus aprendizajes los llevan a tener distintas perspectivas y eso se va a ver reflejado en su presentación. Aquí queremos que nos la dé un consultor especializado. Entonces, actúa como un consultor especializado en transformación digital, crea una presentación de máximo 5 diapositivas en tono profesional pero accesible con puntos claves y ejemplos concretos sobre cómo la transformación digital está impactando procesos comerciales en empresas tecnológicas de la TAM. Dirígela a líderes de equipos de ventas. También aquí se agregó no solamente el rol, sino también el tono. Ahí vemos que nos dice profesional, pero accesible. ¿Por qué? Porque los líderes de equipos de ventas pueden a veces no tener todo el contexto que un consultor especializado en transformación digital va a tener. Es decir, que el lenguaje no va a traducirse tan fácil. No podemos llegar hablándoles tan técnicamente, no podemos usar palabras que puedan sonar muy desconocidas para ellos. Entonces, ahí esta fijación de tono también nos ayuda a mejorar el prompt. Ahora pasamos a las técnicas de prompting. Estas son las distintas formas en las que podemos construir nuestros prompts, pero ya más bien en términos no tanto como de estructura del prompt en sí, sino en la forma en la que se lo arrojamos a la inteligencia artificial. Entonces, tenemos el Zero Shot Prompting. Este es la forma, diría yo, que más común en la que hacemos prompting hoy en día, y es le damos una instrucción, le damos el prompt y esperamos la respuesta. Es algo lineal y no requiere como mucho proceso. Por ejemplo, haz un resumen de máximo 100 palabras sobre la revolución industrial en Colombia. Esa podría ser un prompt. Y el resultado, pues, es que la IA nos haga ese resumen. Esa es la forma, de alguna forma u otra, más sencilla que veremos. Por otra parte, viene el one-shot prompting, que ya aquí agregamos un ejemplo. Entonces, le damos de alguna forma u otra una guía a la inteligencia artificial para que ella vea cómo nosotros
razonamos, cómo hicimos nuestra lógica y qué esperamos. Entonces, en el ejemplo, podemos poner A más B y en la respuesta podemos poner es igual a C. Entonces, ahora, cuando le hagamos nuestra pregunta, que por ejemplo puede ser D más E es igual a, su respuesta va a seguir la lógica que le dimos al inicio y va a decir F. Entonces, le damos un solo ejemplo y ya la IA empieza a entender la lógica y la respuesta o la estructura que nosotros estamos esperando de ella. Por otra parte, el few shot prompting. Este es muy similar al one shot prompting, pero la diferencia elemental es que ya no solamente nos quedamos con un ejemplo, sino que podemos tener n cantidad de ejemplos. Pueden ser uno, dos, tres, hasta lo que consideremos necesario, dependiendo de la complejidad de nuestro tema. Entonces, sí, se pueden dar distintos ejemplos, cada uno debería seguir la misma estructura, así para que no vayamos a confundir a la inteligencia artificial y ya cuando lleguemos a nuestra pregunta, ella va a saber, va a haber razonado sobre estos ejemplos lógicos que le dimos y va a poder sacar la respuesta de acuerdo a lo que le dijimos. André, mientras vas pasando a la próxima diapositiva, les recordamos que todos ustedes pueden realizar sus preguntas en la cajita de preguntas, o sea, porque estamos hablando de muchas cosas técnicas y yo sé que muchos de ustedes pueden tener muchas preguntas al respecto, entonces no tengan miedo de preguntar, que aquí tenemos nuestra experta para que responda todas las preguntas. Sí, totalmente, Aleja. Cualquier duda que tengan aquí por el chat, nosotros estamos muy pendientes para responderlas. Pero bueno, retomando entonces, tenemos también el Chain of Thought Prompting o COT. Técnica de prompts ya es un poco, sigue siendo un poco lineal, pero ya requiere o implica un razonamiento por parte de la inteligencia artificial. Entonces le preguntamos algo y le decimos, muéstranos ese proceso paso a paso. Entonces ella va a hacer un razonamiento y nos lo va a mostrar. Entonces, por ejemplo, le podemos decir una ecuación matemática simple. Pepito tenía 6 manzanas, eh, Laura le dio 4. Dime paso a paso cómo llegas al resultado. Entonces la inteligencia artificial va a decir, ok, tomamos las 6 manzanas de Pepito, le sumamos las 4 de Laura, el resultado va a ser este. Nos va a decir como cuál fue su procesamiento para llegar a la respuesta, pues, óptima. Otro ejemplo también de esto es un poco por preguntarle a la inteligencia artificial, este me parece un ejemplo muy curioso. Un ejemplo de zero shot sería de qué color es el cielo. Si tú lo haces con one shot o zero shot, la inteligencia artificial te va a decir el cielo es azul. Simple. Pero si lo hacemos con Chain of Thought, eh, la inteligencia artificial va a poder entrar un poco más profundo en ver por qué el cielo es azul. Entonces va a decir, va a empezar preguntándose, ok, ¿qué son los colores? Ok, el azul es un color primario, pero también va a poder razonar un poco sobre la atmósfera y sobre cómo la forma en la que la luz del sol impacta en nuestra atmósfera y los ángulos en lo que lo hace, cómo eso hace que nosotros veamos distintos colores en el cielo. Entonces, eso le va a permitir darte una respuesta un poco más compleja y un poco más desarrollada. Por otra parte, tenemos el Tree of Thoughts. Este ya se diferencia con el Chain of Thought porque en este no son razonamientos lineales, sino que son razonamientos que se pueden ramificar. Entonces, de un razonamiento A puede partir un razonamiento B y C, y un razonamiento Z pueden partir uno X y Y. Entonces va haciendo esas ramificaciones, va yéndose por distintos caminos hasta encontrar el más óptimo y ahí ya te da la respuesta. Y por último tenemos el prompt chaining, que este es cómo hacemos cadenas con los prompts. Este también siento que se ve complejo, pero es uno de los más comunes también que usamos, aunque no lo veamos. Y es tomar una pregunta inicial, preguntarle, por ejemplo, toma este texto y haz un resumen. Ahí ya tenemos la respuesta, la IA genera la primera respuesta y a partir de esa primera respuesta le volvemos a hacer una pregunta, le volvemos a hacer un prompt. Entonces le podemos decir, toma ese resumen y tradúcelo al inglés. Entonces ya ahí tenemos un segundo output, tenemos ese resumen en inglés. Después podemos decirle,
toma los puntos claves y resáltalos en viñetas para hacer una presentación. Ahí ya vamos haciendo, vamos sobre la misma idea, vamos construyendo y desarrollando diferentes eh, prompts e instrucciones que nos van a ayudar a llegar a un resultado de alguna forma distinto porque vamos a tener distintos tipos de resultados a lo largo de lo que vamos construyendo. Pero esto es más que todo usado cuando tenemos procesos un poco más complejos que requieren muchos pasos. Entonces, para no saturarlo todo en un mismo prompt, podemos irlo haciendo paulatinamente a medida que él nos va arrojando los resultados también para poder evaluar, pues, que sí nos estén entregando resultados, porque, por ejemplo, le podemos decir, dame el resumen, pero puede que ese resumen no nos haya gustado. Entonces, si le hubiéramos dado todo el prompt con hazme el resumen, tradúcelo, saca los puntos en bullet points, eh, pues nos hubiera tocado reformular. En cambio, si lo vamos haciendo por prompt chaining, entonces tenemos opción como de corregir más fácilmente si vemos que algo no nos está gustando en el resultado que nos entrega la IA. Ahora sí, mejores prácticas. Aquí tenemos alrededor de 20 tips o mejores prácticas dividido en 4 dimensiones. Em, Empecemos. Bueno, la primera dimensión es diseña una interacción reflexiva. Primero, haz que tu modelo se cuestione su propia respuesta. Esto le permite profundizar en su razonamiento, ir más allá, no solamente quedarse con lo que veo, con lo que le dicen más comúnmente, porque a veces la IA, y podemos verlo en muchas ocasiones, nos entrega un resultado, pero cuando ya le pedimos que lo vuelva a pensar o le hacemos una pregunta sobre eso, dice, no, discúlpame, me equivoqué, no era así. Claro, esto es algo que se va a ver menos y menos veces cada que hagan actualizaciones, cada que modifiquen los modelos, cada que estos tengan más información, pero igual es algo que pasa. Entonces es eh, muy importante poder hacer que también el modelo cuestione sus respuestas, cuestione cómo llega a la lógica a la que llega. Por otra parte, pedirle que mejore o desafíe tus ideas. Si bien a veces la IA tiende a darnos la razón, no es lo ideal porque nosotros también podemos estar errados, nosotros no tenemos todo el conocimiento. Entonces también es bueno poder decirle que nos desafíe, que nos haga nosotros también cuestionar sobre lo que le estamos diciendo y sobre cómo podemos mejorar esto. Por ejemplo, ¿qué harías diferente si tuvieras que contradecir X propuesta que te acabo de dar? Por otra parte, usa la IA para descubrir tus sesgos de pensamiento. Esto va muy enlazado con el punto anterior, ya que podemos mejorar, podemos ser desafiados y nosotros, querámoslo o no, de alguna forma u otra vamos a presentar sesgos en las cosas que hacemos, porque todos tenemos contextos distintos, tenemos crianzas distintas y entonces de alguna forma nos vamos quedando con ciertas perspectivas. Entonces es bueno también que la IA nos pueda ayudar a descubrir estos sesgos que tengamos para nosotros poder mejorar los enfoques, los objetivos, los resultados y los procesos en los que estamos involucrados. Por otra parte, antes de pedir una respuesta, pide más bien que nos ayude a formular la pregunta. Esto también es de alguna forma u otra una técnica de prompting que se puede relacionar con el meta prompting, pero en sí consiste en no ir tan de lleno directamente a preguntarle, porque a veces ni nosotros sabemos muy bien qué es lo que queremos preguntar o qué es lo que tenemos que preguntar, sino que aquí nos sirve más bien es dejar que la IA nos ayude a estructurar esa pregunta y dejar que nos ayude a construirla en el camino. Ahora sí, en cuanto a la segunda dimensión, estrategias de formulación y ajuste. En esta empezamos por divide en pasos si es necesario. Esto también se relaciona al chain prompting. Entonces, cuando tenemos de pronto procesos un poco muy complejos, muy largos, entonces es necesario que dividamos en pasos. Iterar también es importante, lo mencionaba, el primer prompt y el primer resultado no siempre van a ser los mejores, debemos repetir, debemos probar, debemos continuar con ese proceso y hacer modificaciones para ir viendo cómo mejoran esos resultados y esos objetivos. Eh, Tenemos que reformular en lugar de repetir. A veces también nos puede frustrar cuando la guía no nos entiende, pero puede ser que el problema no sea la inteligencia artificial y sus capacidades, sino más bien cómo nosotros le estamos dando esa información, ese prompt. Entonces es más bien eso.
sea, no le volvamos a decir, no caigamos en el, pero ya te dije, pero recuerda que, y nos empezamos a frustrar nosotros también, sino más bien es, ok, no me está entendiendo de esta manera, busquemos cómo le hago entender de otra manera. eh, Pide opciones y luego refina. Era lo que decíamos también. Dame tres opciones y después me gustó la segunda opción. Trabajemos sobre esa. Entonces nos permite tener como disponibilidad de irnos por un vía A, vía B, vía C. Fijar parámetros también es muy importante. También se los mencionaba en la parte de los pilares. Es esa precisión a la que queremos llegar. No queremos que la IA se extienda mucho, no queremos que se vaya por tangentes, queremos que se quede en una línea que nosotros fijemos. Tampoco tenemos que temer a extendernos. No tenemos que temer a que nuestros prompts se vean como buenos párrafos, no tenemos que temer a darle más contexto, pero tampoco debemos saturarla. No debemos llenar la información que de pronto no le sea tan relevante. Tenemos que cuestionarnos si de verdad lo que le vamos a dar es relevante. La IA no necesita, por ejemplo, saber cómo fue constituida la empresa si queremos simplemente fijar un objetivo para este Q, si no es tan relevante. Puede haber casos en los que esa información sí sea relevante, pero en estos momentos, pues eso en realidad va a saturarla. El tercer el tercer práctica establece una colaboración eficaz. Usarlo como copiloto de procesos, no solo como generador de texto. A veces caemos en simplemente usarla para que genere para emails, para que haga tareas muy pequeñas, pero estamos desaprovechando todo el potencial que tiene la inteligencia artificial. Ella puede ayudarnos a planear flujos en proyectos, ella puede ayudarnos a hacer líneas de tiempo, podernos ayudar a proyectar, incluso a crear planes de acción. Entonces tenemos que aprovecharla un poco más que simplemente usarla como un traductor, como un extractor, como un alguien que resume, podemos sacarle más jugo. En lugar de hazlo por mí, también pídele que lo haga contigo. Eso iba con el enfoque colaborativo. Ahí tanto la IA puede aprender de ti como tú de ella. Es mejor hacerlo de la mano porque ella se entrena a cómo a ti te gustan las cosas y tú también aprendes cómo debes pedírselas. De nuevo, usa roles y escenarios. Esto lo vimos en los pilares. Haz que te pregunte antes de responder. Esto también es útil cuando nos tenemos muy claro qué queremos. Entonces podemos preguntarle, ¿qué necesitarías tú saber para darme la mejor respuesta en cuanto a X tema? Entonces ella te va a dar una lista de preguntas que le van a ser útiles y tú vas a, con esas preguntas, poder respondérselas y así ella va a entender mejor a lo que tú estás queriendo apuntar. Por último, mejora continua. Darle feedback sobre lo que funcionó. Tenemos que alimentarla, tenemos que decirle qué sí nos gusta, qué no nos gusta para que ella pueda darnos cada vez mejores resultados. Y cuando estos resultados no funcionan, no están cumpliendo con nuestras expectativas, no asumamos intención. La inteligencia artificial no, no tiene intenciones, ella no infiere emociones, si bien las detecta, no las infiere. Entonces ella no va a decir, ay, por ejemplo, Alejandra hoy está estresada, entonces yo también me voy a poner a la defensiva. La inteligencia artificial no hace eso. Por último, verifica resultados. La inteligencia artificial se está desarrollando cada vez más y está creciendo exponencialmente, pero igual puede caer en errores. Entonces, si bien usémosla como un punto de partida, no la tomemos como una verdad absoluta. Y por último, un tip que yo digo que es como de los más importantes y que de los más subutilizados es sigue en el mismo chat si vas a hablar del mismo tema. Una mala práctica que he visto es que cada que vamos a interactuar con ella, abrimos un nuevo chat, por ejemplo en ChatGPT, que es la más común, abrimos un nuevo chat, pero ya habíamos hablado de ese tema anteriormente, entonces nos toca volver a darle contexto, tenemos que repetir, tenemos que reiterar, y eso a veces nos quita tiempo y también no es lo más óptimo. Si bien la IA tiene una memoria, a veces esa memoria se acaba, pero dentro de los mismos chats ella guarda memoria. Entonces, si tú tienes todo un chat sobre un proyecto que estás llevando, sobre una campaña que estás dirigiendo, sigue en ese mismo chat porque ella va a recordar de lo que han hablado, va a recordar las ideas que han lanzado, va a recordar las metas que tienes para eso y lo va a poder alinear las siguientes instrucciones que tú le des con base en todo el historial de lo que ya tienen hablado.
Por último, aquí les dejo unas herramientas que nos pueden ayudar a practicar el prompting y algunos como de los elementos que tienen o no tienen estas herramientas. Estas son Watson de IBM, el Prompt Lab. Esta es Prompt Promise. Este es AI PRM. Este es Prompt Layer y este es Prompt Base. Prompt Base es una herramienta en donde podemos comprar prompts ya construidos e incluso podemos venderlos. Entonces es muy útil si de pronto apenas nos estamos adentrando en este mundo y queremos aprender para que la tengamos de recurso. Y eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este webinar. Muchas gracias por su participación, por sus reacciones y por tenerme.